Bueno chicos, entonces vamos a empezar con algún video sobre el tema. Ya estamos viendo el final de la experiencia 8 y del tema de la contaminación del aire. Entonces vamos a ir a esta parte. Muy bien, ahí tenemos el blog. Como título explicamos el impacto de la contaminación del aire en las festividades de nuestra comunidad. Ya hemos hablado de ese aspecto desde el primer tema, con una experiencia que indicaba una festividad en algún lugar peruano y cómo había algunas medidas interesantes, positivas en esa comunidad, sobre todo por el COVID, pero también había el deseo de celebrar y de usar pues el castillo, ¿no? Típico, ¿no? Estos elementos de pirotécnicos, y veíamos pues que es un elemento contaminante, y a partir de esa experiencia, que es algo muy común en el Perú, eh, se hablaba pues de la contaminación del aire. Entonces, como pueden ver aquí, hay un programa de Aprende en Casa, que es de la semana, bueno, hace ya algunas semanas, que trata de este aspecto, porque, bueno, el programa de Aprende en Casa han ido también por otro camino, y hablando de áreas naturales protegidas, cosa que vamos a mencionar un poco hacia el final. Ya la próxima semana estamos en la experiencia 9, que es la última de este año, y vamos por ahí también a ver algo de eso, pero también de historia, ¿no? Que estamos dejando ahí al final. Y bueno, les recomiendo ver este video, que por sus tiempos, en 30 minutos no vamos a poder ver porque no daría tiempo, pero recomiendo que lo vean porque tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora. No bien, nos vamos a centrar en otros videos más cortos, ¿ya? Y es que, como ven, pues el título nos habla, ¿no? El impacto de la contaminación del aire en las festividades y obviamente pues también en las personas, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente. Acá hay varios videos, vamos a ver, bueno, vamos a ver estos que son más breves, pero vamos a ver los primeros dos para luego retomar la actividad. ¿Sí? Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. Bien, entonces este video nos muestra cómo a veces podemos respirar sustancias tan pequeñas que a la larga van a ir dañando nuestros pulmones y parte del cuerpo, inclusive influyendo en otros males como ataques cardíacos. Muy bien, entonces eso nos muestra que debemos tener cuidado y obviamente a veces no nos damos ni cuenta de lo que respiramos, ¿no? Bien, veamos este otro, ya que tiene que ver con la piel. ¿Cómo afecta la contaminación del aire a nuestra piel? Tu farmacéutico informa. Los efectos de la contaminación del aire en nuestra salud son bien conocidos y cada vez es más habitual oír restricciones de circulación en las grandes ciudades para evitar que respiremos niveles perjudiciales de aire contaminado. Pero, ¿cómo afecta la polución a nuestra piel? En este vídeo vamos a ver cómo nuestra epidermis, aun siendo su función principal actuar como escudo protector frente a partículas externas nocivas, no siempre puede cumplirla. Y cómo una exposición repetitiva y prolongada a altos niveles de polución puede tener efectos negativos en nuestra piel. Entre los principales contaminantes del aire que afectan a nuestra piel podemos destacar los hidrocarburos aromáticos, que son liberados por la combustión de la gasolina, el diésel o el carbón,
compuestos orgánicos volátiles, materia particulada que se encuentra principalmente en brumas, humos y polvo en suspensión, óxido de nitrógeno y, sin olvidar, el humo del tabaco, que libera gran cantidad de sustancias químicas tóxicas. Los agentes contaminantes del aire afectan de un modo interno, incrementando los niveles de radicales libres en nuestro organismo, dañando el ADN celular y provocando la aparición o aceleración de diferentes patologías en la piel. Diversos estudios señalan que una exposición reiterada de nuestra piel a los contaminantes del aire está asociada a la aparición de problemas cutáneos, entre ellos envejecimiento acelerado de la piel, inflamación cutánea, aparición de manchas, sequedad de piel y mucosas, incremento de alergias en la piel, como eczemas o erupciones, dermatitis atópica, psoriasis, exacerbación del acné. Por ello, para proteger nuestra piel de la polución ambiental, hemos de utilizar productos que contengan antioxidantes específicos frente a cada tipo de contaminante, de forma que inhiban de manera eficaz y duradera los efectos nocivos en nuestra piel. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, experto en dermofarmacia. Te ayudaremos y resolveremos cualquier duda que tengas en el cuidado y la salud de tu piel. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. Bueno, entonces en este video nos muestra el efecto en la piel de la contaminación, cosa que tal vez es lo más visible y también lo más sensible, ¿no? Bien, volvamos entonces para revisar la actividad y leyendo un poco sobre esto. Bueno, tenemos entonces aquí el reto de esta semana es que escriba un texto argumentativo, ¿ya?, sobre su postura frente a la contaminación del aire, y por eso en primer lugar vamos a recordar, y acá tenemos un pequeño esquema que nos dice y nos recuerda lo que hemos estado viendo estas semanas. Las fuentes de emisión de contaminantes pueden ser naturales y actividades humanas. Los fenómenos naturales son por los fenómenos geoquímicos, por ejemplo, la erupción de un volcán, como está ocurriendo ahorita en España, en las Islas Baleares, creo que se llama el lugar, y que tiene para rato, porque está en plena erupción ya hace más de un mes y va a seguir para aparentemente por lo menos hasta diciembre, cambiando pues todo el espacio geográfico allá en esa isla, pero también lanzando gran cantidad de ceniza volcánica y químicos, sulfuros al ambiente. También hay fenómenos biológicos, fenómenos atmosféricos, el polvo y la erosión, ¿no? En este caso el aire arrastra el polvo y la erosión, que puede ser tanto el viento como sobre todo el viento, que pueden llevar tal vez algo de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, el viento puede llevar lo de esta ceniza volcánica a otros lugares lejanos a la erupción del volcán, por ejemplo. Obviamente estos elementos no los tenemos en bajo control porque son naturales. Y obviamente están nuestras actividades humanas que también contaminan. Por ejemplo, las fuentes fijas como las industrias o fábricas o cualquier tipo de actividad que de alguna manera contamine. Las fuentes de aire libre, por ejemplo, los incendios forestales, que lamentablemente se han hecho muy fuertes en todo el mundo. Acá en el Perú también hemos tenido varios, sobre todo en zonas rurales y en Cusco, Puno, bueno, Cusco, Purímac, me parece. Y las fuentes móviles, que es algo más común en nosotros, que tienen que ver con los autos, camionetas, buses, ¿no?, que en el Perú muchos todavía de ellos no son adecuados. Y no olvidemos nada más que hay todo un cuestionamiento ahorita a un ministro por pactar con aquellos que tienen, bueno, con conductores y empresas que tienen una gran cantidad de deudas por cuestiones de transporte y seguramente también por antigüedad de vehículos que contaminan. Entonces tenemos ahí estas situaciones. Ahora, frente a esto, hay que ver lo siguiente. Varios textos, ¿no? En primer lugar, los efectos de la contaminación del aire, y aquí podemos ver varios de esos efectos. Son fuentes de Santillana, del texto escolar, y en este caso, entre los efectos, en primer lugar se menciona la destrucción de la capa de ozono. Evidentemente, en este caso tiene que ver con cierta serie de productos
que por su constitución química pueden ir dañando la capa de ozono y por tanto van a afectar la temperatura global. Y esto es algo, por supuesto, muy negativo porque el ozono nos protege de los rayos ultravioleta. Así que estos productos a la larga nos están causando una mayor exposición a la radiación ultravioleta, que es muy peligrosa, ¿no? Por eso siempre se nos dice, aunque tal vez no siempre lo hagamos, ¿no? De que acá en el Perú, por nuestra ubicación eh, geográfica, por la latitud en la que nos encontramos, muy cerca del ecuador terrestre, debemos siempre, sobre todo en el verano, ponernos algún tipo de protector solar. No es un asunto de solamente los que van a la playa y quieren broncearse, sino que en realidad es algo que deberíamos usar siempre porque los rayos ultravioletas son muy fuertes aquí en nuestro país, en cualquier parte del país, sobre todo en época en que es verano y hay acceso al sol, porque estamos pues en una manera directamente los rayos solos caen sobre nosotros, así que siempre tenemos que tener esta protección, también considerando que la capa de ozono está debilitada en algunas partes del planeta. Otro problema son las lluvias ácidas, que no son comunes acá en el Perú, pero sí en Europa y en zonas que tienen más desarrollo industrial, y que en este caso las lluvias ácidas hacen alusión a que el humo de fábricas, humos que tienen químicos, se mezclan con las sustancias naturales de la lluvia y dan como origen un tipo de lluvia que no es la lluvia que nosotros tenemos, sino un tipo de lluvia con sustancias químicas que pueden poco a poco ir degradando, arrasando, dañando plantas, edificios, monumentos, superficies de agua y de suelo. Entonces no es la lluvia normal, sino es una lluvia química, digamos, que tal vez en un momento no hace nada, pero continuamente sí va causando daño. Y también afecta al mar, como acá dicen, afecta a la vida acuática también. Esto es muy común todavía en algunas zonas de Europa, ¿no? Que han sufrido mucha contaminación ya desde hace muchas décadas. El smog, que tampoco es común acá en el Perú, pero sí, por ejemplo, en algunas ciudades en China, creo que también en México, y que es una especie de niebla o neblina. La diferencia es que esta niebla o neblina no es natural. La niebla o neblina tiene que ver con la humedad y eventualmente es muy común, obviamente, en zonas que están cerca al mar, pero luego se disipa porque es algo natural. En cambio, el smog no se disipa, porque en realidad esa niebla o neblina no es algo natural, sino está hecho de los gases contaminantes de los vehículos. Y además de que impide la visibilidad natural, irrita los ojos y también afecta el aparato respiratorio. Entonces está formada por estas partículas de combustible quemado, ¿no? Y como no hay viento, se queda en alguna zona, ¿no? Entonces, obviamente, eso es algo negativo y tiene que ver con la contaminación de los vehículos. El efecto invernadero, que es un fenómeno natural, pero que nosotros, al lanzar gases tóxicos a la atmósfera, estamos haciendo que empeore y se está relacionando con el cambio climático, porque eso implica, un efecto invernadero implica que la temperatura aumenta y en nuestro caso, nuestro equilibrio natural está basado en una temperatura y que si esa temperatura sube, como de hecho está subiendo, el equilibrio se está rompiendo. De hecho, ustedes de repente habrán visto en televisión que en estos días pasados ha habido el COP26, que es una conferencia por el medio ambiente en Glasgow, Escocia, y justamente lo que yo leí el otro día, justamente en el comercio, creo que era ayer estaba leyendo sobre esto, es que hay muchas críticas a los gobernantes porque los acuerdos que han tomado son muy bonitos, pero parece que no están basados en la realidad y es que usualmente en los temas de medio ambiente los presidentes se reúnen, discuten durante varios días, llegan a acuerdos, pero muchas veces esos acuerdos no se cumplen. Y esos acuerdos implican qué cosa? Reducir contaminación, apostar más por energías limpias, como el aire, como la energía térmica que tiene que ver con los volcanes, o la energía solar, ir dejando poco a poco el petróleo o todo lo que tenga que ver con el petróleo
pero a la práctica no se cumple todo esto. También tiene que ver con acuerdos para ayudar a los países como los nuestros, que tienen gran biodiversidad, y de hecho la ayuda llega, pero no llega toda la esperada. Entonces, se critica mucho que se discuta bastante y se llegan a acuerdos, pero no se cumplan siempre, ¿no? De hecho, el COP 24, me parece, fue acá en el Perú, en el Yoke Plaza, recuerdo, porque estuve ahí también, y fue muy interesante, pero también se le criticó lo mismo, ¿no? Mucho se discute, pero no se logra todo lo que se espera, ¿no? Y también llamó algo interesante, ¿no? Algunos criticaron, y yo creo que no tiene sentido, porque nuestro presidente no fue ahí, ¿no? Porque en realidad debió haber ido. Pero se envió una comisión, justo leí ayer que fue una comisión del Ministerio del Ambiente, pero ahí usualmente van los presidentes, ¿no? Y justo un artículo que leía decía que el Perú ha perdido liderazgo en este aspecto, porque Perú era un país líder en este tipo de temas en gobiernos anteriores, pero que en el actual, en el COP 26, que ya terminó hace algunos días, o creo que aún continúa, me parece, no hay liderazgo, porque no ha habido presidente, ¿no? Cuando era algo importante indicar, ¿no? Ese tipo de temas, porque somos un país que, con toda su biodiversidad, cuando el cambio climático siga aumentando, nos va a afectar a nosotros también, y nos va a afectar fuerte, ¿no? Bueno, en todo caso, como pueden ver, muchos efectos negativos de la contaminación del aire que podemos complementar, ¿no? Y vamos a ver luego también los efectos personales. Digo, en base a eso, dice que efectos de la contaminación del aire experimentamos en nuestra localidad o comunidad. Entonces, de estos cuatro, ¿cuáles podríamos nosotros tal vez experimentar en nuestra comunidad y localidad más que algún otro? ¿Ya? Luego, tenemos este texto 2, que ya nos muestra el deterioro de la calidad del aire en el Perú. A ver, por favor, ¿quién podría leerlo? Profe, disculpe, ¿el párrafo o todo el texto? Todo el texto que ustedes ven ahí. ¿Lo puedo leer yo, profe? Sí, claro, por favor, léelo. Gracias. Ok. Los problemas de contaminación del aire están concentrados en las grandes ciudades, en especial Lima y Callao, en lugares con industrias contaminantes, tales como las zonas mineras y pesqueras. En las ciudades, la causa principal de la contaminación es el parque automotor constituido en gran parte por vehículos antiguos. Una solución e iniciativa tomada por el Ministerio de Transporte es el abono de chatarreo Sí, o que pretende desalojar progresivamente al parque automotor por nuevas unidades. Una contaminación importante y nociva se produce por el contenido de azufre en el combustible diésel, ampliamente usado, que afecta a la salud de las personas y especialmente la de niños y niñas. En el Perú, con excepción del centro histórico de Lima, no se monitorea la calidad del aire y se toman medidas para implementar un sistema de monitoreo para orientar regulaciones correctivas. muy bien, gracias. Entonces, sobre el asunto del Perú, ¿no? No somos uno de los países que más contamina el aire, dado que no tenemos tantas industrias. Claro que sí contaminamos, ¿no? Pero no como otros países. Sin embargo, sí tenemos problemas. Y como menciona, obviamente, el principal foco de problemas es nuestra ciudad, Lima, Lima metropolitana, y el Callao, donde hay, pues, primero que todo, recordemos que acá vive la tercera parte de la población peruana, y muchos peruanos tienen vehículos, ¿no? Tienen autos. Obviamente, el lugar donde hay más autos por ciudad es, obviamente, Lima y el Callao, que es la ciudad más poblada. Y ahí viene el otro problema, ¿no? No todos los vehículos son modernos. De hecho, inclusive muchos buses son viejos. Y justamente es de lo que yo mencionaba hace un momento con lo que se ha criticado, ¿no? Al ministro de Transporte, que va a ser interpelado, según parece, porque digamos, ha pactado con dueños de empresas que tienen un montón de deudas. Justo ayer leí también, como parte de lo que estaba leyendo el comercio, la enorme cantidad de millones de soles que deben ellos por eh, multas, porque conducen mal, conducen ebrios, conducen borrachos, conducen sin SOAT, en fin, una diversidad de cosas, ¿no? Y también
un elemento que ocurre con muchas de estas empresas de transporte, sobre todo con las combis, es que son vehículos viejos y que ya no deberían circular. Entonces, en vez de prorrogar, como el ministro ha hecho, ¿no? Está dando 10 años más para que usen sus combis, cuando en realidad ya no deberían existir. Y deberíamos seguir con la reforma de transporte. La idea de la reforma de transporte, que la inició Susana Villarán, muy cuestionada obviamente por todo lo que se ha visto de la cuestión de Odebrecht, pero algo que intentó, y tal vez lo más positivo de su gobierno, que no fue muy exitoso en muchas cosas, eh, fue justamente iniciar una reforma de transporte que implicaba usar, en vez de tanto vehículos, en vez de tantas coasters y combis, tener más bien vehículos grandes, donde vayan 60, 70, 80 personas, 90 o más personas, con vehículos a gas, con horarios establecidos, con paraderos fijos. Y que las principales vías, como de hecho ya hay, ¿no? Al mismo estilo del metropolitano, todas esas vías grandes tengan los dos buses grandes, ¿no? Esos buses modernos. Y justamente ahí está la idea del bono del chatarreo. Por el bono del chatarreo, cuando uno tiene un vehículo que ya no debe ser usado, entrega su vehículo como parte de pago para comprar uno nuevo, uno mejor. Eso es lo que se llama bono del chatarreo, ¿no? Porque ese vehículo que se envía, que se va como parte de pago, va como chatarra, o sea, se destruye y se recicla, ¿no? O lo que se haga con los vehículos que se destruyen, ¿no? Entonces, esa es la idea, ir erradicando las combis y coasters viejas y más bien reemplazarlo por vehículos grandes y modernos y ecológicos. Pero cosas como la que ha hecho el ministro de Transporte, bota todo eso a la nada, ¿no? Ya de hecho eso ya lo había hecho el alcalde anterior, Luis Castañeda Locio, que antes de irse prorrogó también el permiso de las combis y dañó otra vez, ¿no? Y también en su gobierno no continuó con lo que había hecho Villarán, simplemente lo dejó estar y la reforma de transporte está semi paralizada. Entonces, si el ministro sigue con ese tipo de pautas, entonces pues nunca va a haber una verdadera reforma de transporte acá en Lima Metropolitana, ¿no? Algo que contamine menos. Entonces, el problema es que muchos vehículos que tenemos usan combustible diésel, ¿no? Que es el más barato, pero también es el más contaminante. Y como menciona acá también, en realidad sí hay varios lugares para medir la calidad del aire, no en todos los distritos, pero sí hay por lo menos dos, y el centro histórico es uno de ellos, ¿no? De hecho, algo positivo que está haciendo el actual alcalde es que se están peatonalizando cada vez la idea es que sean más avenidas del centro histórico para que ya no entren tantos carros. Va a haber una zona donde obviamente los autos sí entran, pero hay otros que eran avenidas que ahora ya simplemente son para que nosotros caminemos, ¿no? Y eso es algo muy positivo. Bueno, tomando en cuenta entonces esta realidad en el Perú, se les plantea, ¿no? ¿Por qué aumentó la contaminación en tu comunidad? Piensen ustedes. ¿Qué elementos en su comunidad, en su distrito, pueden de alguna manera explicar un posible y probablemente real aumento de la contaminación en su comunidad? Por ejemplo, acá ponen el ejemplo de por la población, de repente la población contamina, quema basura, etcétera, o de repente aparecen fábricas. ¿Mm? Entonces, ¿qué ha ocasionado en tu comunidad? En este caso, cómo la población, ¿no?, influye en la contaminación, o las fábricas, o de repente otro elemento. Por eso acá hay 5 aspectos que ustedes pueden evaluar, observen bien su comunidad, piensen un poco en lo que han visto y qué elementos de su comunidad de repente contaminan el ambiente y cómo lo están haciendo, ¿no? El aire. Luego de esto, se nos plantea leer este texto de aquí que dice Soldados de Nieve, y también este otro sobre el Día Internacional del Aire Limpio. Aquí en este texto de Soldados de Nieve se nos habla de una comunidad campesina en Ancash, la de Huasta, que están haciendo algo, ¿no? Porque temen que los glaciares desaparezcan, y es que se están reduciendo a un ritmo alarmante, y que
¿Qué está sucediendo? Pues si los glaciares se van derritiendo, van aumentando o van creciendo las lagunas glaciares, fragmentos de hielo se desprenden, el caudal de los ríos aumenta. Esto puede originar inundaciones o desbordes, pero puede ser algo aún mucho peor. Podría ocurrir eh, algo mucho más grave, que de repente se desprenda una parte de un nevado que caiga en una laguna y esto origine un gran aluvión que arrase con ciudades, como pasó en 1970. Justamente también ayer leí un artículo de eso que indicaba que eso es un peligro actual, ¿no? Porque eso que ocurrió en 1970 con la muerte de 70.000 peruanos y la ciudad de Yungay que fue aniquilada, entre otras cosas, también Ranrailca, por un gran aluvión, se dio por un terremoto. El terremoto, en ese caso no fue, obviamente, el calentamiento global, que todavía no se sentía tanto en ese momento, estamos hablando de 1972, y un terremoto originó que se desprendiera algo de un nevado que cayó en una laguna que originó un aluvión que arrasó todo a su paso. Entonces, ese peligro es real, ¿no? Entonces, aquí que esas personas de esta comunidad están intentando hacer una campaña para dar, digamos, mostrar los peligros del calentamiento global en Ancash, por ejemplo, en Ancash y sobre todo esa zona donde hay los glaciares, ese es uno de los mayores peligros, ¿no? Inclusive lo que leí ayer indicaba que otro problema que está ocurriendo es que en zonas donde podrían haber este tipo de deslizamientos están siendo ocupados por personas, cosa que estaba prohibido. Y es que a partir de esa experiencia traumática de lo que ocurrió hace tantos años, eh, digamos que hay zonas que están prohibidas de ser ocupadas por personas, ¿no? No se puede ocupar ahí. Sin embargo, hay personas que las están ocupando. Y eso es un gran peligro. Entonces, ahí se ve los efectos que esto podría tener, ¿no? Entonces, acá se está hablando de reforestar y de hacer, en fin, varias medidas, cuidar los bofedales para igualmente intentar de alguna manera reducir estos peligros. Y aquí tenemos un texto un poquito más largo que nos habla de la Ley Internacional de Aire Limpio para cielos azules. Y esto recién se ha inaugurado el año pasado, que fue por lo menos un tiempo, un periodo positivo, porque cuando tal vez una de las pocas cosas positivas que hubo con eh, la cuarentena es que durante varias semanas todos estuvimos confinados a las casas y no hubo prácticamente tráfico y eso fue algo positivo para el aire, ¿no? Pero obviamente no se puede vivir así permanentemente y ya hemos vuelto a nuestras actividades totalmente cotidianas, ¿no? Entonces dice acá que la contaminación atmosférica es responsable de 7 millones de muertes prematuras cada año en todo el mundo. Entonces son 7 millones de personas que podrían vivir si viviéramos en ambientes más sanos, ¿no? Sin respirar partículas, como lo vimos en el video, de cosas negativas que a veces ni nos damos cuenta que a la larga pueden afectar nuestra salud. Dice acá, una de cada 10 personas de América todavía queman residuos de cosechas, carbón, madera o queroseno para cocinar y calentar sus casas. Pensemos nada más que con la pandemia y la pobreza que ha aumentado por ella, muchas personas tienen que usar leña. El gas está muy caro, sobre todo también los comedores populares y las ollas comunes que han surgido por todos lados para comparar, digamos, para comparar gastos, compartir gastos mejor, compartir gastos y de alguna manera pues ayudarse entre las personas de tal manera que puedan tener por lo menos un desayuno o un almuerzo. Entonces, mucho de ello está basado en la quema de cosas, ¿no? Leña o cualquier otra cosa parecida, porque no pueden, pues, peor todavía, no pueden asumir el costo del gas. Entonces, esto obviamente produce contaminación del aire.
Lo bueno es que usualmente se hace en zonas libres, no se hace en casas, ¿no? Pero de todas maneras es un contaminante. Muy bien, acá también menciona lo que mencioné hace un momento, de que el COVID trajo que los niveles de contaminación disminuyeran, pero eso fue solamente por un momento, ¿no? Y menciona acá que la solución es una transición a energías más limpias para los sistemas de transporte e industria. Y eso es lo que se busca, ¿no? Tener un buen sistema de gestión de desechos, reducir la quema de productos agrícolas para lograr un aire limpio, reducir la carga de enfermedades y de esa manera reducir la carga de enfermedades que vienen por la contaminación del aire. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer y a partir del año pasado, pues se está celebrando el Día Internacional del Aire Limpio para los Cielos Azules. Muy bien, y ya para ir completando esto, dice aquí, describimos 3 problemas de contaminación del aire en nuestra localidad. Piensen ustedes en su distrito, qué problemas hay de contaminación del aire, mencionen 3 de ellos, y cuál sería la acción que recomendamos para enfrentar estos problemas teniendo como ejemplo el pueblo de Huasta, ¿no? Ellos ya están intentando hacer algo pensando en que el calentamiento global está afectando su lugar, ¿no? Su ecorregión, su localidad donde están nevados, en peligro. ¿Qué podrían ustedes proponer para afrontar esos 3 problemas que ustedes están identificando? ¿Bien? Y luego viene esta parte de acá, el texto argumentativo. Se les propone que escriban un texto argumentativo, indicando cuál sería su actitud o su postura frente a la contaminación del aire, que es producida en festividades de fin de año. Bueno, obviamente estamos en un contexto diferente, pero igual que el año pasado, seguramente, igual que hubo con Halloween, donde seguramente se van a prohibir las fiestas, va a haber personas que van a celebrar. Entonces, o tal vez en comunidad, ¿no? Tal vez no en familia, sino en comunidad, en grupos grandes. Entonces, ¿cuál será su postura frente a la contaminación del aire que es producida en este tipo de festividades u otras actividades? Recuerden que un texto argumentativo tiene una afirmación, que es la postura, unos argumentos para fortalecer la postura o punto de vista y unas conclusiones que eventualmente repiten todo, pero mucho más brevemente. Bien, quiero compartir un video pendiente y luego ya para ir acabando, ¿no? A ver. Muy bien, otra vez nuevamente un video sobre esto que ya nos habla de las consecuencias también en nuestra salud nuevamente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos sobre la contaminación del aire, sus causas, fuentes y consecuencias. Iniciaremos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué es contaminación del aire? Entendemos por contaminación del aire a la presencia de elementos contaminantes en concentraciones que provoquen molestias o riesgos a la salud de las personas y el medio ambiente. Las causas de la contaminación del aire pueden ser naturales y antropogénicas. Dentro de las naturales se pueden mencionar las erupciones volcánicas, donde se emiten gases y partículas como las cenizas. También se puede mencionar los incendios naturales no provocados. La contaminación por causas antropogénicas proviene de las actividades del ser humano, como las emisiones provenientes de las industrias, los vehículos que utilizamos diariamente, entre otras actividades. A su vez, las fuentes de la contaminación antropogénica pueden ser móviles o fijas. Dentro de las fuentes móviles podemos mencionar la emisión de gases o partículas de los vehículos, maquinaria pesada empleada en la construcción, entre otros. Por otro lado, las fuentes fijas se caracterizan por emisiones que presentan una ubicación en el medio. Estas pueden ser de procesos industriales,
como plantas de procesamiento, o pueden provenir de equipos domésticos, como los sistemas de calefacción. La contaminación de aire puede traer consecuencias a la salud de las personas, como enfermedades respiratorias, como el asma, la bronquitis o el cáncer de pulmón. También puede originar problemas cardiovasculares, enfermedades dermatológicas, entre otras. Además, origina consecuencias ambientales como la disminución de la capa de ozono, el calentamiento global, entre otros. Si bien debido a esta pandemia se tiene previsto una reducción del 8% de las emisiones mundiales de carbono a la atmósfera, y esta es beneficiosa en cuanto a la lucha contra el cambio climático se refiere, esta ha sido a costa de cierto modo del sufrimiento mundial, por lo que no es una solución a largo plazo para frenar el calentamiento global. Hoy prima la reactivación económica a nivel mundial. Reactivar la economía usando todos los medios posibles o aprovechar la coyuntura actual para reconstruir la economía apuntando a un futuro sostenible. La pandemia por el COVID-19 ha encendido un debate que se seguirá desarrollando en los próximos meses. ¿Y tú, qué prácticas realizas para mitigar la contaminación del aire? Muy bien, entonces la pregunta Hola fue a planteada. todos, bienvenidos a un... Y entonces, ahora sí vuelvo. Y bueno, ¿hay algún tipo de duda sobre lo que hay que hacer? ¿Alguna duda sobre las preguntas, sobre la actividad en general? ¿Se entiende todo lo que tienen que hacer? ¿Alguna duda? Todo se entiende, profesor. Todo está claro. Gracias, Jairo. ¿No hay dudas? ¿Nada? Bien, entonces, si no hay dudas, simplemente recordarles varias cosas. Primero que todo, recordarles a los que me están debiendo algún tipo de tarea de primero a segundo trimestre que hagan lo mínimo necesario, que se les envíen los correos. Igualmente, el tercer trimestre, ya estamos acabando la experiencia 8 el día de hoy. Solamente nos queda ya la 9, así que es importante que vayan completando lo que se ha hecho en este tercer trimestre, que empezó con la actividad 23 y termina con la actual, la 29. Si les falta alguno de esos últimas que hemos hecho, entonces es importante que lo envíen para ir completando. Ya solamente nos queda evaluar algo de historia. No, de hecho, historia, nos falta solamente evaluar historia. Ya con esto tenemos ya las notas de economía y las notas de geografía. Entonces, para que podamos completar esas notas, tienen que enviar de la 23 a la actual, a la 29, y solamente nos quedaría la última parte de historia para ya tener listo toda la parte final del año. Igualmente, animarlos a que se vacunen si es que todavía no les ha tocado, y que sin miedo, sin temor, porque es la mejor manera de estar protegidos. Y en el caso de ustedes, pues ya puedan el próximo año realizar todas las actividades que planean realizar y bueno, ya pues vacunados, mejor cuidados imposible, ¿no? Y nada más, simplemente animarlos a que continuar, ya nos falta muy poco, como siempre felicitado a los que están al día, continuamente presentando, y los animo a los que faltan para completar, y ustedes sobre todo que necesitan sus documentos rápidamente para todos los planes que tienen a realizar, con mayor razón es importante que completen para poder tener todo listo. Muy bien chicos, entonces cuídense y estaremos en contacto próxima semana. Chao, profesor. Cuídese. Nos vemos, Jairo, gracias. Un momento, por favor, espérense un ratito. Me olvidé pasar la lista. Un ratito. Ahora sí, vale. Casi se me olvidó. Y acabamos la grabación también. Se les enviará en un rato, ¿ya?